Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Fernando Montes de Oca y para mí es un honor ser el presentador de este primer Congreso Hemisférico de Parlamentarios. Para dar inicio, voy a hacer la presentación del comité organizador. Tenemos con nosotros al diputado José Antonio Cast, de la República de Chile, al señor... Gracias, por favor. El señor Henry Konfler, de Ecuador. Víctor Vicino, de República Dominicana. Paola Holguín, de Colombia. Carlos Iglafiliola. Sí, lo hice bien, más o menos. De la República de Uruguay. Fabricio Alvarado. Y Maida Paz, de Bolivia. Para iniciar vamos a recibir al diputado José Antonio Cast, quien nos va a hacer honor de dar un mensaje como presidente del comité organizador. Adelante, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar hoy día presente aquí en México. Que viva México, digamos primero, porque nos acoge aquí, nos recibe con los brazos abiertos y se preocupa, al igual que todos nosotros, por lo que está ocurriendo en todo nuestro hemisferio. Quiero darle las gracias en primer lugar a los miembros del comité que organizó y que permitió que estuviéramos todos acá, que debatió, que se ha reunido respecto de lo que hoy día vamos a tratar. Está Paola de Colombia, ya la mencionaron, está Maida de Bolivia, Fabricio de Costa Rica, Carlos, lo dejo en Carlos, muy complejo el apellido Carlos, de Uruguay. Está también con nosotros Víctor de República Dominicana y Henry de Ecuador, y quien les habla. Quiero también salirme un poquito del protocolo. Está por aquí la senadora Jacqueline Van Riesenberger, que es de Chile también. Es una gran senadora, una defensora de los valores permanentes de nuestra sociedad, así que le envío también un saludo y agradecimiento por estar hoy día aquí presente con nosotros. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos hemos reunido aquí en México? ¿Por qué hemos dejado nuestras patrias, nuestras naciones, para estar hoy día aquí? Porque creemos en los valores permanentes, como son el derecho a la vida, la defensa de los derechos humanos, la familia, todo aquello que ha permitido que nuestras sociedades se desarrollen con certeza, seguridad y paz. Y estamos aquí porque nos preocupa lo que ha ido ocurriendo con una organización que todos reconocemos como una organización importante, como lo es la OEA, la Organización de Estados Americanos, que nace precisamente para resguardar la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos. Y estamos aquí porque nos preocupa el giro que ha tenido en los últimos años la OEA. Últimamente, a cargo de su presidente, ha dictado resoluciones que van más allá del respeto a la soberanía, más allá de la autodeterminación de cada una de nuestras naciones. Nosotros representamos a los parlamentos de los distintos países que integran la Organización de Estados Americanos. Somos elegidos por los ciudadanos de nuestros países y vemos con preocupación que se ha ido a través de un organismo internacional que está fundado sobre principios muy claros, sobre una carta de navegación muy clara, que se está tratando de imponer una especie de imperialismo cultural sobre nuestras naciones. Y eso es inaceptable. Nosotros respetamos y valoramos el trabajo de la OEA en el respeto de los derechos fundamentales de las personas, pero no aceptamos que haya una injerencia de un suprapoder que se está tratando de instalar por sobre nuestros tribunales de justicia,
por sobre nuestros parlamentos, que han sido base de la soberanía de cada una de nuestras naciones. Eso hay que decirlo fuerte y claro. Nos reunimos hoy, a pocos días de la 47ª Asamblea de la OEA aquí en México, Cancún. Estamos satisfechos de que esta asamblea se refiera directamente a algo que atenta contra la libertad democrática y la violación de los derechos humanos, como ocurre hoy día en Venezuela. Pero creemos que esa es la función de la OEA. La función de la OEA es resguardar la democracia y los derechos humanos en todo el hemisferio. Y queremos hacerle un llamado de atención al presidente, al secretario general de la OEA y decirle que se dedique a esas funciones, no a dictar circulares pretendiendo ser una supraautoridad respecto de lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Nadie le ha otorgado esa autoridad. La OEA reúne a todos nuestros países, todos nuestros cancilleres están presentes en esa asamblea. Y queremos desde aquí también iniciar un trabajo que va a ir con cada uno de nosotros a nuestros países para representarle a nuestros cancilleres que queremos que levanten la voz para que la OEA se limite y cumpla con las funciones que están establecidas en su reglamento, en sus pactos, en su carta de navegación. Los invito a que con valentía, con convicción y con honestidad demos la cara en nuestras naciones e impidamos que la OEA se convierta en un supratribunal, en un suprapoder que constituya una supraconstitución por sobre la autodeterminación de cada uno de nuestros países. Para algunos va a ser más difícil que para otros, porque sus gobiernos están en la misma línea de lo que hoy día señala la OEA. Para ellos, nuestra fortaleza, para ellos, nuestro acompañamiento permanente. No se sientan solos. La OEA es de todos, no de unos pocos, y es responsabilidad nuestra. Insisto, la OEA es de todos, no de unos pocos que hoy día quieren gobernarla a través de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de un Consejo especial del tema de las mujeres, de la Comisión Internacional de la Mujer, de la Corte Internacional de Derechos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La OEA es de todos. Aquellos que tienen gobiernos más cercanos a la ideología que hoy día trata de imponer un sector de la OEA, les damos nuestro respaldo, siéntanse respaldados por cada uno de los que están acá, y este es el primer encuentro donde vamos a hacer historia y vamos a ir revirtiendo todas esas políticas, todas esas resoluciones que van más allá de la soberanía de cada uno de nuestros países. Los invito a levantar la voz, a decir las cosas de frente, con sentido común, con fuerza y con honestidad. Y vamos con el tiempo a revertir las malas políticas y la interferencia de este imperialismo cultural que nos quieren imponer desde la OEA. Muchas gracias. Ahora vamos a pedirle al diputado del Congreso de la Unión, el ingeniero Javier Bolaños, el anfitrión de este congreso, que nos dirija unas palabras, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, distinguido diputado José Antonio Kast, presidente del comité organizador de este primer Congreso Hemisférico de Parlamentarios y representante popular de la hermana República de Chile, bienvenido sea usted y todos los integrantes de este comité organizador aquí a nuestro país. Muy respetados colegas parlamentarios de América, sean todos ustedes bienvenidos a la capital de la República Mexicana. Es para mí un honor estar aquí en nombre
de mis compañeras y de mis compañeros legisladores del Congreso de la Unión de México, tendré la oportunidad de dirigir algunas palabras hacia todos ustedes. Y permítanme primero iniciar mandando desde aquí un mensaje solidario, nuestros deseos de pronta recuperación y nuestras oraciones para que recupere muy pronto la salud al congresista norteamericano Steve Scalise, que junto con otras personas sufrieron un atentado allá en los Estados Unidos y que hoy se encuentran convalecientes. Hacia todos ellos, nuestro muy sincero deseo de pronta recuperación. Les decía que para mí es muy importante estar en este día participando en este encuentro. Un encuentro que, como ya se dijo, está motivado por la celebración de la 47 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se celebrará en Cancún, en el estado de Quintana Roo, del 19 al 21 de junio, dentro de unos cuantos días. Una organización de Estados Americanos que está ya próxima a cumplir los 70 años de existencia, una organización que fue concebida como un foro político de debate para tomar decisiones y asumir posturas regionales y continentales. Una organización que definió como objetivos fundamentales el de fortalecer la paz, la seguridad, el de trabajar para consolidar la democracia, concebida como un espacio de apoyo para el desarrollo social y económico de los países y por sobre todo ello, un espacio de promoción de los derechos humanos. Fue en 1948 cuando en Bogotá se adoptó la Carta de la Organización de los Estados Americanos, confirmando las 21 naciones que a ella asistieron, el respaldo a metas comunes y el respeto a la soberanía de cada uno de los países. Yo sí quisiera resaltar algo que me parece de la mayor importancia. Desde hace 69 años ha quedado claro que los cancilleres que asisten a estas asambleas son portavoces, no van a emitir criterios particulares, hablan de lo que les mandatan las instituciones de sus países. En México, el respeto al derecho ajeno y la autodeterminación de los pueblos son características fundamentales de nuestras políticas de relaciones exteriores, y lo son también de la mayoría de las naciones de América. Pero también hay que decirlo con mucha claridad: respetamos la autodeterminación de los pueblos, respetamos la soberanía de las naciones, pero no confundimos ese respeto con un silencio cómplice de las atrocidades del pisoteo de los derechos humanos que desgraciadamente están ocurriendo en varios países y que hoy tienen una crisis que no se puede ocultar y que se refleja todos los días en la vida de los ciudadanos venezolanos. No podemos callar lo que está ocurriendo en el hermano país de Venezuela. Nosotros deseamos que este encuentro que se realizará en pocos días, si bien es cierto que por la normatividad de la OEA muchos de los pronunciamientos deben ser asumidos de manera unánime, sí esperamos que una abrumadora mayoría de los estados que estén presentes condenen, denuncien y que levanten la voz sobre lo que padecen, lo que están padeciendo hoy en día la hermana República de Venezuela. Esperamos que exista una definición clara y precisa. Esperamos que de veras se levante la voz desde México. Pero también debo subrayar, en los documentos primarios que dieron origen a la OEA, quedó perfectamente establecido, sí el respeto a la soberanía de los pueblos, pero también el respeto y promoción de los derechos humanos. Cada estado, cada país está obligado a respetar el Estado de Derecho y a garantizar la observación y el respeto a los derechos humanos.
Son las instituciones de cada estado las que deciden el rumbo y las políticas públicas de sus países. Son las instituciones democráticas de cada estado los que se constituyen en garantes de las defensas de los derechos humanos de los miembros de sus comunidades, inclusive de aquellos nuevos miembros que aún viven en el vientre de su madre. Es el derecho a la vida, el derecho que deben todos tutelar y proteger. Por eso celebro este encuentro de legisladores, miembros de los países miembros de la OEA. Yo espero de veras que este encuentro nos sirva para poder diseñar mejores herramientas legislativas que le apuesten a consolidar, sí, la defensa de la vida, sí, la consolidación de las familias, herramientas que en las experiencias de otros países nos permitan construir mejores espacios donde tengan mayores oportunidades los padres y sus hijos. No podemos hablar de naciones progresistas si se sigue siquiera pensando en la posibilidad de atentar con lo más sagrado que tenemos, que es precisamente la protección de los que no se pueden defender, que es precisamente la protección de aquellos que no pueden gritar su dolor porque no han visto todavía la luz del día. No podemos hablar de sociedades que pretendan avanzar si no protegemos el pilar fundamental de cada una de ellas, que es la familia. Enhorabuena a todas y a todos ustedes. Espero que de veras este encuentro sea de provecho para las familias, para todos aquellos que hoy esperan mejores resultados de sus representantes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. A continuación, tenemos un mensaje del senador del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, Michael Lee. Buenos días a todos mis amigos de las Américas. Mi nombre es Mike Lee, senador estadounidense de Utah. Muchas gracias por invitarme a este importante congreso. Yo deseaba estar con ustedes en persona, pero los votos del Senado me han obligado a quedarme aquí en Washington. El año 2017 es un año importante para las Américas, ya que buscamos reparar nuestras alianzas y trabajar hacia nuestras metas comunes, como la expansión de oportunidades económicas, la protección de los más vulnerables de nuestras sociedades y la lucha contra el tráfico de drogas, armas y personas. El 2017 también será el año en que todos los líderes del hemisferio occidental alzarán la voz en nombre de la soberanía y autodeterminación de los pueblos y de la libertad religiosa. Como todos saben, la semana que viene se celebrará la 47ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Hoy estamos reunidos aquí porque vemos que las cosas que no están yendo bien en la OEA. La OEA fue fundada hace casi 70 años bajo la premisa que todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga. Parte del trabajo de la OEA sí, ha sido fiel a este principio. Por muchos años fue la primera línea de defensa contra las interferencias comunistas y las dictaduras en nuestro hemisferio. Sin embargo, en los últimos años, la Organización de Estados Americanos
se ha olvidado de sus principios. Lastimosamente, ha interferido en los asuntos domésticos de los Estados miembros, promoviendo políticas sociales que no son respaldadas por el pueblo de estas naciones, sino que son favorecidas por la élite progresista. Esto me preocupa mucho, no solo por mis convicciones jurídicas y morales en estos temas, sino porque esta intromisión por un órgano internacional solo debilita nuestras alianzas, al igual que debilita nuestras comunidades y familias. Cuando la Organización de Estados Americanos ignora sus principios fundacionales, crea un ejemplo perturbador de que las injerencias extranjeras en los asuntos domésticos de otras democracias son aceptables. Esto solo lleva a más intromisiones por organismos internacionales y países, sembrando semillas de discordia entre nosotros. Estamos aquí hoy para resistir estas injerencias, para proteger los derechos humanos como el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y para proclamar la verdad acerca del matrimonio, la vida familiar y el género. Todos estos pilares de la sociedad han sido atacados. En los Estados Unidos de América, yo y los otros miembros del Senado y la Casa de Representantes le hemos pedido a nuestra nueva administración que revise la participación de los Estados Unidos en organizaciones internacionales. Debemos asegurarnos que la diplomacia americana promueva nuestros intereses nacionales, respetando su soberanía y derechos como aliados respetados que son. Esto no es tarea fácil, ya que vamos a tener que corregir años de diplomacia contraproducente. Pero tengo esperanza, porque este Congreso es una gran oportunidad de hacer brillar la luz en estos temas y hacer rendir cuentas a la élite progresista por sus acciones injustas. Esta declaración que muchos de ustedes han firmado será reconocida en las capitales de las Américas. Es solo el comienzo de nuestros esfuerzos por arreglar cómo la OEA opera y interactúa con sus Estados miembros. Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad para dirigirme a todos ustedes esta mañana. Y muchas gracias por todo lo que hacen, por defender la justicia, por la vida, por los valores tradicionales, por familias y comunidades fuertes. Les deseo una estadía productiva en la Ciudad de México y que tengan un buen viaje de regreso a sus países. Gracias. A continuación damos la bienvenida a Neidy Casillas. Ella es Senior Legal Counsel de ADF International, quien nos va a hablar de la situación actual en el sistema interamericano.
Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí ante ustedes y sobre todo muchísimas gracias por el esfuerzo de todos ustedes de venir de distintos países, de los mismos mexicanos, de estar hoy presente y dedicar este momento a este esfuerzo que desde mi punto de vista es muy importante debido a la situación que actualmente se está viviendo en el sistema interamericano. Mi intervención se va a enfocar a la participación que recientemente tuvo mi organización ADF International en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros somos una organización de abogados que nos dedicamos al litigio internacional. El pasado mes de mayo tuvimos la oportunidad de asistir a una de las audiencias que la Corte Interamericana tuvo en un caso de Costa Rica. En realidad no es un caso, en realidad el nombre técnico es una opinión consultiva. Para aquellos que no están muy familiarizados con lo que es la Corte Interamericana, con sus funciones, podemos decir que la Corte Interamericana tiene dos funciones principales. Por un lado, resolver los casos contenciosos que se suscitan entre el Estado y particulares por la violación de derechos humanos, y por el otro lado, tiene también una función consultiva, es decir, la Corte tiene la obligación de responder a los estados cuando se le consulta. El Estado tiene el derecho de preguntarle a la Corte que se pronuncie en el sentido o la interpretación de algunas de las disposiciones contenidas en la Convención. Y la Corte tiene la obligación de responder a estas preguntas. Pues bien, como les decía, esta opinión consultiva fue presentada por Costa Rica. Y también digo, una cosa que es clave aclarar es que las opiniones consultivas son eso, simplemente opiniones, donde la Corte se pronuncia porque el país le está preguntando de manera voluntaria que le ayude a descubrir el sentido de una disposición que ya acordó en una convención. Pero esta opinión consultiva no tiene una fuerza vinculante y está sujeta también a los principios de interpretación que ya comentaban. Hay reglas de interpretación que la Corte y que todos los que se marcan en los tratados internacionales, a las cuales están sujetas todas las autoridades internacionales, porque estas reglas de interpretación marcan las líneas para que se pueda respetar lo que han convenido los estados. Ahora bien, durante esta audiencia, Costa Rica presentó dos opiniones consultivas. Por un lado, la primera opinión consultiva y lo que presentó Costa Rica le preguntaba a la Corte si Costa Rica estaba obligado a facilitar el cambio de nombre a las personas por su identidad de género. Es decir, en otras palabras, Costa Rica le está preguntando a la Corte si bajo la Convención Americana de Derechos Humanos firmada en 1969 está obligado a proteger, o ya estaba contenido en la Convención, el proteger el cambio de nombre a personas por su identidad de género. La segunda pregunta que hacen, no la segunda opinión, pero la segunda pregunta de la primera opinión, le pregunta a Costa Rica a la Corte si el proceso jurisdiccional que tiene Costa Rica es violatorio de la Convención. Es decir, Costa Rica actualmente en su Código Civil establece un proceso en el cual tú tienes que ir ante un juzgado para requerir el cambio de nombre. Este proceso, por supuesto, está hecho para dotar de certeza jurídica el acto y, sobre todo, por las consecuencias que puede tener este acto en terceros. Si yo voy y me cambio de Neidy a Alfonso, entonces mis obligaciones como Neidy cesaron y esas obligaciones que tengo ante terceros, ese tercero queda definitivamente afectado. Por eso es que Costa Rica lo establece así. Sin embargo, el país, el Ejecutivo, le está preguntando si es mejor tener un proceso administrativo, expedito y gratuito para estas personas. En cierto sentido, lo que Costa Rica le pregunta a la Corte es si puede discriminar a las personas heterosexuales, pero darle un privilegio a las personas solamente por su identidad de género. La segunda opinión consultiva que presentó Costa Rica le preguntaba si estaba obligado, nuevamente bajo la Convención, a crear una figura jurídica
que regulara las uniones de personas entre el mismo sexo. Y también si era necesario que Costa Rica creara o reconociera los derechos patrimoniales entre parejas del mismo sexo. Cuando comenzó la comparecencia de Costa Rica ante la Corte, lo que Costa Rica expuso fue muy claro. No se los podemos pasar todo porque es una intervención de 1 hora, pero Costa Rica claramente dijo que sabía que tenía que avanzar en ese tema, que de hecho ya en varios reglamentos se habían cambiado ciertas disposiciones para dar una protección a las parejas, a los derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo. La pregunta acá era entonces, ¿por qué Costa Rica siguió con este proceso si tenía tanta claridad y por qué siguió y vino ante la Corte a preguntar algo que ellos en esa explicación que dieron en esa audiencia tenían tan claro? Y quiero que ustedes mismas vean lo que el juez les pregunta. Los voy a dejar con un video. De la exposición que ha hecho el Estado de Costa Rica, ¿se puede entender que la posición del Estado es que todas las respuestas a las preguntas formuladas deben ser afirmativas? El Estado costarricense va a la obligación que tiene como Estado de garantizar al máximo los derechos de todas las personas que conformen su población, sin permitirse desde ninguna perspectiva acciones o actitudes que resulten discriminatorias. Perdonen que sea insistente, pero mi pregunta es bien concreta. Si a Costa Rica le hicieran estas preguntas, ¿la respuesta es afirmativa o negativa? En cada una de ellas. Si Costa Rica le hicieran esta pregunta, la respuesta tendría que ser afirmativa. Ok. Mi segunda pregunta, en consecuencia, si el Estado de Costa Rica está tan convencido de lo que pregunta, y afirmativamente, y teniendo presente que la jurisdicción interamericana es coadyuvante o complementaria y complementaria a la interna, ¿por qué no proceden sencillamente, directamente, a actuar como lo piensan, como lo sostienen? Bueno, no les voy a decir cómo se quedó Costa Rica ante la pregunta, ¿verdad? Hubo un silencio absoluto en la sala cuando ellos contestan que sí, porque entonces le dice, entonces, ¿para qué vienen ante nosotros si el rol de esta Corte es únicamente subsidiario? En realidad no somos una Suprema Corte, eso les corresponde a ustedes, además ya lo tienen muy claro y acaban de afirmar que han empezado a cambiar disposiciones. ¿Por qué siguen con esta consulta entonces? Y quiero dejarles entonces con un segundo video en donde se reveló cuál era la verdadera intención de que Costa Rica siguiera adelante con esta consulta. Pese a lo anterior, el Estado de Costa Rica considera que, al margen de la definición por parte de los estados de las figuras jurídicas que consideren deban regular dichos vínculos, si la Corte concluyese que dichos derechos patrimoniales se encuentran amparados en la Convención, los estados estarían obligados a brindar una tutela inmediata de estos, a fin de lograr que su protección no quede supeditada a la aprobación de los órganos parlamentarios. Bueno, yo sin ser parlamentaria, me indignó el estar presente y el escuchar esto, porque básicamente lo que están diciendo es, nosotros venimos acá sabiendo qué es lo que queremos, pero lo estamos haciendo porque de esta manera estamos eliminando la autoridad de los parlamentarios y entonces nosotros vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Yo les pregunto, ¿es correcto que la Corte vaya por encima de la voluntad del pueblo, que se separe del marco jurídico que el país le otorgó y que pase por encima de la función que ustedes representan? Creo que todos estamos en desacuerdo. No solamente eso, la Corte, y esta es la mayor preocupación, es que pierde credibilidad con esto. ¿Por qué? Porque se está prestando a una manipulación que va en dos vías. Por un lado, aquellos que quieren utilizar esta estructura para imponer una agenda, y por otro lado, la misma Corte que hace parte de ese juego y se deja manipular para ayudar a ese grupo a expandir su agenda. ¿Qué es lo que hace esto? Como les digo, pierde credibilidad de la Corte. La Corte en el 2016 se acababa de pronunciar de cuáles eran los criterios en los cuales no debía de aceptar una opinión consultiva.
Uno de los criterios justamente es si hay una iniciativa en el Congreso, es decir, hay un debate político, no nos podemos pronunciar. ¿Por qué? Porque vamos a intervenir en ese debate, los vamos a influenciar. Y sin embargo, la Corte aceptó y dio trámite a la opinión consultiva. Solamente, y para terminar, quiero contextualizar esto en lo que es la Organización de Estados Americanos, porque al final de cuentas la Corte es simplemente parte y deriva de lo que es la Organización de Estados Americanos. Los 4 pilares principales de la Organización de los Estados Americanos son la paz, la seguridad, la democracia y los derechos humanos. Con lo que acabamos de ver, yo creo que los pilares, todos estos pilares están siendo puestos en riesgo. No solamente los pilares, pero la organización entera y con ella la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, porque están violentando los principios sobre los que fueron fundados y a los que ellos se comprometieron a respetar, que se pueden resumir en la soberanía, en que no pueden intervenir en asuntos internos y además que solamente tienen las facultades expresamente conferidas por los estados. Termino mi intervención únicamente, nuevamente agradeciendo, pero también haciendo un llamado a ustedes legisladores a que es el momento, y qué bueno que estén acá, porque es el momento en que ustedes decidan si quieren seguir siendo representantes del pueblo o si se quieren transformar únicamente en un adorno que va a ocupar una silla y que no va a tener voz. Gracias. Le pido ahora, por favor, a la senadora del Congreso de la República de Colombia, Paola Andrea Holguín Moreno, que nos comente, perdón, me salté al diputado de Costa Rica, discúlpeme. Es el diputado de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Fabricio Alvarado, quien nos va a comentar cuál es la situación en su país. Muchas gracias. Muy buenos días, realmente es un privilegio para mí estar acá y quiero pues saludarles a todos y decirles que esta lucha que estamos librando cada quien en su país es de valientes, es una lucha que no es fácil, en la cual pareciera que a veces somos minoría, pero yo creo que con la ayuda de Dios vamos a salir victoriosos, por lo menos vamos a hacer todo lo posible. Estoy seguro que quienes estamos aquí lo estamos porque tenemos la convicción de que estamos luchando por principios y valores que hay que defender. En el caso de Costa Rica, ya Neidy nos ha expuesto en buena parte lo que ha sucedido en este caso particular de la opinión consultiva, pero yo quiero compartirles, no sé si tenemos ya la presentación, lo que ha sucedido en Costa Rica, porque no es solamente esto que está pasando, sino tenemos una serie de situaciones que yo quiero comentarles, algunas de ellas ustedes ya las conocen, pero definitivamente la intromisión a la soberanía por parte de la Comisión de Derechos Humanos y de la Corte de Derechos Humanos ha sido mayúscula en el caso de Costa Rica. Hoy, pues creo que todos tenemos claro que los tratados de derechos humanos oficiales constituyen fuente de derecho, pero no pueden suplantar el derecho doméstico, no pueden suplantar lo que ocurre en las diferentes asambleas legislativas y congresos de la República en los diferentes países. El tema de derechos humanos es un tema de derecho de ley y las leyes nacionales son las que tienen que operacionalizar los tratados. Es ahí donde precisamente actividades como esta tienen como objetivo poner un alto a esa violación, a ese violentar la soberanía de los estados por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el caso del caso Artavia Murillo y otros, propiamente relacionado con la fecundación in vitro, bueno, les hago un resumen bastante rápido de lo que sucedió. En el año 95 un decreto autorizó la práctica de la fecundación in vitro para parejas conyugales. En el año 2000 la Sala Constitucional
de nuestro país lo declaró inconstitucional y por lo tanto se dejó de aplicar. Las parejas afectadas por la prohibición de la fecundación in vitro presentaron una petición ante la Comisión de Derechos Humanos en el año 2001 y en el año 2011 la Comisión aprobó un informe y decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 28 de noviembre del año 2012 la Corte falló a favor de Artavia Murillo y otros en contra de Costa Rica y estableció que Costa Rica debería legislar en relación al tema de fecundación in vitro. Todos tenemos claro que precisamente por tratarse de un tema de derechos humanos es un tema de reserva de ley, es decir, un tema que debe resolverse en este caso o debió resolverse en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Sin embargo, en el año 2015, en septiembre del año 2015, el gobierno decidió pues hacer un decreto para que se regulara la fecundación in vitro, es decir, pasarle por encima a la Asamblea Legislativa. Algunas de las líneas de este decreto es que se aplicarían para parejas de 2 personas. En este caso estamos hablando de parejas no solamente heterosexuales, sino también homosexuales mayores de edad con infertilidad o una mujer sin pareja mayor de edad infértil, lo cual le abre definitivamente la puerta al tema de del alquiler de vientres, de los vientres de alquiler. El Ministerio de Salud dicta las normas técnicas, podrá establecerse en establecimientos públicos y privados, lo cual obviamente también significa un golpe muy fuerte a las finanzas de la seguridad social de nuestro país. La Caja Costarricense del Seguro Social creará los protocolos que establezcan los lineamientos para la práctica de la fecundación in vitro y el número de óvulos fecundados que se transfieran no podrá ser mayor de 2 por ciclo reproductivo. Eso es lo que decía el decreto y sin embargo un grupo de diputados empezamos a trabajar en contra de ese decreto precisamente en la línea de que es un tema de reserva de ley. El decreto se presentó el 10 de septiembre y el 15 de septiembre estábamos presentando un recurso de amparo y el 21 de septiembre de ese mismo año una acción de inconstitucionalidad presentada por varios diputados. 2 de ellos estamos acá presentes, uno es este servidor y el otro es el compañero Mario Redondo del Partido Alianza Demócrata Cristiana, que incluso participó muy directamente en la elaboración de esta acción de inconstitucionalidad, con la cual le ganamos una parte de la batalla en este tema, porque el 3 de octubre la Sala Constitucional declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad, es decir, nos dio la razón en el sentido de que este tema debe ser regulado por una ley y no por un decreto ejecutivo. Sin embargo, el 1 de marzo del año 2016, corrijo, fue el 3 de octubre del 2015 que la Sala Constitucional declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad y el 1 de marzo del 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos avaló el decreto presidencial de fecundación in vitro. En otras palabras, la Corte Interamericana le pasó por encima a lo dicho por la Asamblea Legislativa, a lo dicho por la misma Caja Costarricense del Seguro Social, que nos daba la razón en cuanto a que era reserva de ley, a lo dicho por la Procuraduría de la República y a lo dicho por la Sala Constitucional. Es decir, le pasó por encima a cuanta institución estuvo en contra del decreto y mantuvo la posición de que es un tema de reserva de ley. Aquí queda clarísimo que la Corte ha violentado la soberanía de Costa Rica y queda clarísimo que pues lo que digamos en los congresos de la República, porque lo mismo que nos pasó a nosotros le puede pasar a ustedes, lo que digamos en los congresos, lo que digan la Corte Suprema de Justicia a través de sus salas constitucionales, pues no tiene validez ante lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diga. En cuanto a la opinión consultiva, no me voy a detener mucho, básicamente doy los datos concretos respecto a que el 18 de mayo se presentó del año pasado, el 16 y 17 de mayo se realizó la audiencia de este año, todo en el marco de la fecha del Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Hubo 91 observaciones, solo 3, como bien nos lo decía un día de estos, Neidy, solo 3 en una posición similar a la que expresó Neidy anteriormente. Y bueno, la opinión consultiva de Costa Rica precisamente estaba en relación con el reconocimiento del cambio de nombre de las personas de acuerdo a su identidad de género, compatibilidad de cambio de nombre a partir de la autorización del tribunal mediante jurisdicción voluntaria y reconocimiento de derechos patrimoniales derivados del vínculo entre personas del mismo sexo. Quiero decirles algo importante, este es el segundo tema y les hablaré de otro en lo que me resta, pero en todos estos temas
hay proyectos de ley que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. En estos tres temas, fecundación in vitro, derechos de la población LGBTI y aborto, hay un total de 17 proyectos que se están discutiendo. No es 1, ni 2, ni 3, son 17 proyectos que se están discutiendo. Es decir, nadie puede decir que este tema no está teniendo una discusión en el ámbito legislativo como para decir le vamos a pasar por encima, como decía en el video don Marvin Carvajal, le vamos a pasar por encima a lo que el Congreso está haciendo. Básicamente, estas son algunas de las aseveraciones y consultas por parte del gobierno de Costa Rica. Usted las puede leer mientras yo le digo lo siguiente. El problema que tenemos en Costa Rica es precisamente que tenemos un gobierno que le ha servido de alfombra a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, prácticamente le ha puesto en bandeja de plata las cosas. Incluso quiero decir que en este tema de la opinión consultiva hay un comunicado de prensa que tengo en mi mano de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde prácticamente adelanta criterios sobre este tema y prácticamente dice lo que va a resolver sobre este tema, y además ha dicho que lo que resuelva es vinculante, es decir, lo que ellos digan vamos a tener que hacerlo en Costa Rica, supongo que pasándole por encima a lo que diga el reglamento de la Asamblea Legislativa, porque pues en el reglamento establece claramente que hay un proceso, hay etapas procesales que se deben llevar a cabo en todo proyecto de ley, y a todo esto le han pasado por encima en fecundación in vitro, y por eso hacen la opinión consultiva, porque ya entendieron o ya vieron que la Corte Interamericana les sirve de estrategia para lograr aprobar esta agenda sin la intervención de la Asamblea Legislativa. Dice el comunicado, el presidente de la Corte hizo un llamado a los estados y a la sociedad a promover, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas LGBTI. Finalmente, y tengo poco tiempo para esto, bueno, ahí están los detalles ya. Este es el tercer caso, en efecto. Este tiene que ver con aborto, ellos le llaman aborto terapéutico. En el Código Penal en Costa Rica no se llama así, se llama aborto impune. Una mujer llamada Ana, así se le ha llamado a nivel público, y otra Aurora, tienen acciones ante la Comisión de Derechos Humanos porque no se les permitió realizarse el aborto, porque pues se había establecido por parte de los médicos que sus niños, luego de nacer, tendrían poco tiempo de vida, morirían poco tiempo después. El gobierno de la República, una vez más, poniéndose de alfombra ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tomó la determinación de hacer un arreglo con estas dos mujeres, y el arreglo incluye dos cosas particularmente. Una de ellas, hacer una norma técnica que para nosotros, y por lo que hemos estado investigando y averiguando, básicamente va a ser una norma técnica que abra la puerta completamente al aborto por petición, ya no al aborto que ellos llaman terapéutico, que de terapéutico no tiene nada porque no es ninguna terapia, sino que es el aborto impune, el aborto que no castiga el Código Penal. Prácticamente lo que van a hacer es abrirle la puerta al aborto para cualquier tipo de situación en Costa Rica. Y además, el arreglo incluye un pago económico a estas dos mujeres, que entendemos también, por reuniones que tuvimos precisamente esta semana, entendemos que es un pago bastante millonario. Hemos hecho precisamente las consultas esta semana, estamos haciendo y enviando cartas a la Cancillería y a las diferentes instituciones del gobierno relacionadas con este tema, para que nos digan cuánto es el dinero de los costarricenses, dinero público que se va a determinar sin un juicio, sin que incluso tenemos información de que el gobierno ni siquiera tiene los expedientes médicos a mano de estas dos mujeres para determinar si en efecto es un juicio que íbamos a perder en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ellos mismos lo establecen. Cierro con un par de ideas, que son un par de ideas que representan el pensamiento de todo este grupo de parlamentarios que estamos acá. La OEA, la Comisión y la Corte deben regirse estrictamente por lo establecido en la Convención Americana con relación al derecho a la vida. La Convención establece claramente que el derecho a la vida debe ser garantizado desde el momento de la concepción. Es el único instrumento internacional que garantiza el derecho a la vida y prohíbe el aborto. En ese sentido es un documento de avanzada. La Convención además prohíbe la discriminación en contra de todas las personas, incluyendo obviamente a los de la comunidad LGBTI. No le otorga, sin embargo, a estas personas un tratamiento especial. Cabe aclarar que la Convención no aborda ningún asunto relacionado al tratamiento que los países deben darle a parejas del mismo sexo. El reconocimiento legal que se le debe dar a las relaciones entre personas del mismo sexo es algo que le compete exclusivamente a cada país. Es a los guatemaltecos, argentinos, costarricenses, mexicanos, colombianos, uruguayos, en fin, a los ciudadanos de cada país miembro a través de sus representantes electos, y no a la OEA decidir estos asuntos. Creo que todo lo tenemos claro y por eso estamos acá. Gracias por la oportunidad y gracias por la lucha que están haciendo a favor de defender la soberanía de nuestros países. Muchas gracias.
Le agradecemos mucho, diputado, y doy ahora la bienvenida a la senadora del Congreso de la República de Colombia, Paola Andrea Holguín Moreno, quien a su vez nos hablará cuál es la situación en su país. Muchas gracias. Saludo a todos los parlamentarios y a quienes nos acompañan en este primer Congreso Hemisférico. Yo vengo de un país que ha estado estrechamente vinculado a la OEA. El expresidente Alberto Lleras Camargo fue uno de los que coayudó a la fundación de este organismo internacional y fue su primer secretario. Fue justamente en Bogotá en 1948 que se firmó la carta que empezó a regir en 1951. Y es claro el mandato con el que surge la OEA. La lucha por la democracia, por el fortalecimiento institucional, el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la paz en nuestros países. Y nuestros países han tratado de fortalecer esta institución con mira que cumpla ese objetivo con el que fue fundada desde el 48. Sin embargo, yo vengo a exponer un caso de Colombia frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Duque versus el Estado colombiano, cuya sentencia es del 26 de febrero de 2015. Voy a hacer alusión solo a este caso específico porque fue un caso sobre el derecho a la pensión sobreviviente de parejas del mismo sexo, que se llevó y que tuvo además un voto disidente del juez Eduardo Bio Grossi en la Corte Interamericana. Varios elementos importantes se han señalado aquí, y es la obligación que tiene la Corte Interamericana de impartir una justicia basada en lo que establece la Convención Interamericana y el derecho internacional, respetando la imparcialidad, la seguridad jurídica, buscando que se garanticen los derechos humanos o que se restablezcan en caso de que hayan sido vulnerados. Y además, como ya se ha dicho antes, la Corte Interamericana tiene un papel de coayudante o un papel complementario, pero no puede ser sustituto de nuestras jurisdicciones, de nuestras competencias como Estados soberanos. Además, hay un elemento muy importante y es que antes de acudir a la Corte Interamericana deben ser agotados los recursos internos en nuestras naciones. Sin embargo, nosotros estamos viendo que con el afán de implementar una agenda se está pasando por encima de la soberanía de nuestros estados, de nuestras legislaciones y de la propia competencia que tiene la OEA y que en este caso tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso se falló a favor de Duque, se dijo que se habían violado unos derechos humanos cuando se presentan varias cosas en este ámbito. La primera era que para el momento en que se presenta la demanda por la pensión de supervivencia, el momento en que estas dos personas compartían, tenían unión, no existía ningún tipo de reglamentación internacional que hablara de este derecho. Uno de los elementos que nosotros estamos viendo adicionales en la OEA, en la Corte Interamericana, es que se están, entre comillas, inventando derechos a partir de casos, muchas veces de legislaciones particulares de algunos países que no están establecidos ni ratificados por todos los Estados miembros, o aludiendo a casos que incluso no son parte de la Convención. En este caso, además, se desconoció para el 2015, que fue cuando salió la sentencia de la Corte, que en Colombia ya existía unas sentencias de la Corte Constitucional al respecto. La Corte Constitucional colombiana desde 2007 y en sentencias de ese año, de 2008 y de 2010, estableció el derecho que tienen a la pensión de supervivencia parejas del mismo sexo. Por lo tanto, no era competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque sobre el tema ya se había pronunciado la Corte Constitucional colombiana. Y además no podía tratar de imponer la Corte como derecho algo que no había estado establecido. No se puede violentar un derecho que no ha sido reconocido como derecho. En ese sentido, nosotros encontramos que solo después de 2002, 5 estados parte de la convención reconocieron las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo.
y no existía ningún antecedente de derecho internacional, de legislación internacional que estableciera que era un derecho la pensión para parejas del mismo sexo y por lo tanto no había ningún documento vinculante de los estados que estableciera esta obligación. No había sido regulado por el derecho internacional y era un tema, por lo tanto, que se reconocía que era de jurisdicción interna. Frente a este tema, nosotros lo que queremos reiterar, refiriéndonos a este caso, es que hay asuntos que por el alto contenido que tienen ético o moral, porque se consideran como parte de lo que somos como sociedad, deberíamos resolverlo desde nuestros estados, deberíamos resolverlo como naciones democráticas soberanas y deberíamos resolverlo desde las distintas instancias que se establecen en nuestros estados para dar los debates y legislar en torno a estos temas. Una de las críticas que nosotros hacemos hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que temas que tienen profundas concepciones ideológicas, morales, éticas y religiosas deberían resolverse de manera autónoma por nuestros conciudadanos, por nuestros órganos competentes a partir de lo que se establece en nuestras legislaciones. Yo quiero repetir una vez más acá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es consultivo, no vinculante. Puede resolver los asuntos entre Estado y particulares donde haya violación a derechos humanos que tienen que estar establecidos en la Convención o en el derecho internacional, que no pueden ser inventados por la Corte Interamericana. Y además tienen unas claras reglas de interpretación que deben ser respetadas. Yo solo quiero terminar diciendo esto. Hoy en nuestro continente, muchos países están enfrentando terribles vulneraciones a la democracia, a las libertades, a los derechos humanos. El caso de Venezuela, en particular en Colombia, con el desconocimiento de un plebiscito que es una herramienta de participación ciudadana democrática que fue desconocida por el presidente de la República. Ante este hecho, que sí es competencia de la OEA ha guardado silencio. Desde México como parlamentarios, lo que le queremos pedir a la OEA es que se fortalezca, que tenga una participación cada vez más activa, pero en los temas que son de su competencia, que se dedique a defender la democracia, las libertades y los derechos humanos de los pueblos de las Américas, a defender la Carta Democrática de la cual todos somos signatarios, pero que respete la soberanía, que respete los sistemas jurídicos, la división de poderes que hay al interior de nuestros países y los derechos que tenemos como sociedad a determinar cuál va a ser nuestra legislación frente a temas que están comprometiendo asuntos éticos, morales, religiosos y de la base de nuestras propias sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Ahora, como momento culmen de este primer congreso, vamos a hacer la presentación oficial y la lectura de la Declaración Americana sobre Independencia y Autodeterminación de los Pueblos en asuntos relacionados a la vida, la familia y la libertad religiosa. Esta declaración ha sido firmada por más de 162 parlamentarios y estamos esperando que pronto sean muchos más. Esta declaración reza de la siguiente manera. Los aquí firmantes, miembros de los cuerpos legislativos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, declaran su consternación ante los agresivos y continuos esfuerzos de la OEA, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para adelantar e imponer a los Estados miembros ciertas políticas y perspectivas ideológicas que atentan contra el derecho de la vida, la familia y las libertades de expresión, de asociación y religiosa. 2. Su reconocimiento
de que estas acciones específicas no solo vulneran directamente derechos establecidos en la Convención Americana, sino que también exceden el mandato que les ha sido conferido por los Estados miembros, pues interfieren en asuntos que no están contemplados por la Convención y que, por ende, corresponden a la jurisdicción interna de los Estados. 3. Su reconocimiento de que estas intervenciones indebidas de la OEA, la Comisión y la Corte en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros representan un ataque sin precedentes a la independencia y autodeterminación de los Estados miembros, así como su ordenamiento constitucional. 4. Su advertencia de que las interpretaciones de la Convención Americana y otros tratados del sistema interamericano por parte de la OEA, la Comisión y en particular la Corte, se apartan del texto de dichos instrumentos y de la intención que los países tenían al firmarlos. Por ello, constituyen un golpe a la democracia representativa en la región, ya que buscan imponer en los Estados miembros supuestos derechos que no han sido avalados por estos. 5. Su rechazo, por consiguiente, de cualquier interpretación que busque, en contravención del artículo 29 de la Convención Americana y del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la limitación o exclusión del derecho a la vida y a la libertad religiosa, o la distorsión del derecho a formar una familia a través de la creación y promoción de supuestos nuevos derechos, no contemplados en la Convención Americana y contrarios a los derechos fundamentales reconocidos por la mayoría de los Estados miembros en su legislación nacional. 6. Su rechazo de cualquier interpretación que promueva la creación de una supuesta obligación internacional de autorizar o subsidiar el aborto voluntario o de ampliar supuestos de aborto no punible, o que limiten el derecho de objeción de conciencia de aquellos que por razones serias se niegan a cooperar con el aborto voluntario. 7. Su rechazo de cualquier interpretación que busque alterar la definición del matrimonio como la unión entre el hombre y la mujer en el ordenamiento jurídico interno de los Estados, parte de la Convención, o que busque crear una supuesta obligación estatal de autorizar la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Su rechazo de cualquier interpretación que califique como discriminación la oposición moral o religiosa al reconocimiento o protección legal de las uniones entre personas del mismo sexo. 9. Su reconocimiento de que los Estados se encuentran obligados a implementar las decisiones o resoluciones que sean vinculantes en virtud de un tratado internacional que lo disponga expresamente. Además, sostenemos el principio extra compromissum arbiter nihil wasser protest, recogido en el derecho internacional, según el cual solo son válidas las resoluciones o sentencias dictadas dentro de las competencias de los respectivos órganos internacionales. 10. Su profunda preocupación ante el debilitamiento del Estado de Derecho, la legitimidad del sistema interamericano y la protección de los derechos humanos en las Américas, si el presente abuso de autoridad previamente advertido persiste. Con esto cierra esta declaración y les pido por favor a los miembros del comité, si pasan al frente, para que la prensa pueda realizar sus fotografías y posteriormente los invitamos a la conferencia de prensa que se va a realizar en un salón anexo. Muchas gracias por todo, sean ustedes bienvenidos y estamos a los órdenes.
Muchas gracias.